Bueno, señores, tal como habíamos anunciado al inicio del programa, hoy vamos a contar con la participación del licenciado Rubén Maldonado, que además de ser abogado político de larga data, fue presidente de la Cámara de Diputados, es diputado actual de la Fuerza del Pueblo y el vocero en la Cámara Baja. Así que bienvenido al programa, Rubén, un placer otra vez que estés con nosotros. Buenos días, Jacqueline, un placer estar aquí contigo una vez más, lamentando el caso de nuestro querido hermano y amigo Ramón, pero ya sabemos que Dios está en recuperación, hará su parte y que pronto lo tendremos aquí de nuevo. Dios mediante, sí. Dios mediante. Bueno, Rubén, yo pienso que aunque de alguna forma le llegará, creo que va ahora a segunda lectura el proyecto de ley de extinción del dominio. Ustedes han estado opuestos a muchas de las cosas que ahí se incluyen. ¿En qué momento, cuál es la ruta, Rubén, que sigue? ¿Segunda lectura y después va a los diputados? Sí, evidentemente que se aprobó el día de ayer en primera lectura en el Senado. Ahora iría a la segunda lectura, que esperamos que no se cometa la misma atrocidad que se cometió en la aprobación de la primera lectura. Y entonces, partiendo de lo que ¿Atrocidad en qué sentido? Bueno, la atrocidad de aprobar un proyecto con tantas deficiencias constitucionales como ese proyecto. Ese proyecto es una verdadera laceración al ordenamiento jurídico de la República Dominicana. Y da pena que esa laceración al ordenamiento jurídico nuestro, a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución, que está considerada como una de las mejores constituciones de Iberoamérica, sea precisamente el gobierno quien lo esté motivando. Tratar de aprobar y lograr aprobar, valiéndose de su mayoría mecánica en el Congreso Nacional, de un proyecto con tanta falencia constitucional, es más que un crimen. Y a veces nos cuestionamos y nos preguntamos, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Cuál es realmente el propósito y el objetivo del gobierno en el querer aprobar un proyecto que evidentemente transgrede la Constitución, pero no en 1, ni 2, ni 3, ni 4 artículos? Transgrede la Constitución en la parte más importante del ciudadano, como es el derecho a la propiedad. Es decir, y el gobierno lo está haciendo olímpicamente y no le importa. Ahora, Rubén, ¿cuál es el afán? Si la Fuerza del Pueblo tiene una postura, el PLD también tiene su postura, no están de acuerdo con el proyecto, pero obviamente por la mayoría que tiene el PRM lo pueden aprobar. Pero si tiene tantas inconsistencias jurídicas, evidentemente que eso se va a caer, entonces habrá que esperar que se caiga. Bueno, lo primero es que esa ley es una ley orgánica. Desde el gobierno se ha querido vender la idea y así lo han estado valiéndose de su condición de mayoría, de que no es orgánica. Sí, un proyecto que afecta derechos fundamentales como es esa ley, necesariamente tiene que ser una ley orgánica. Es el primer parte. Segundo... Y si pasa así, ¿qué implicaciones tendría? Evidentemente pasaría lo mismo que pasó con la ley de partido. La ley de partido fue un proyecto aprobado en esas mismas condiciones. Nosotros, en el Congreso Nacional, en el año 2018, inclusive siendo nosotros presidentes de la Cámara, en múltiples ocasiones le explicamos y le dijimos, tanto al sector en ese entonces gobierno, ¿verdad?, que pertenecíamos al mismo partido, y al PRM, de que esa ley tenía serios vicios de inconstitucionalidad. No nos pusieron caso, y déjenme decirle, el PRM se puso de acuerdo con el PLD en ese entonces, con el sector del gobierno, para aprobar el proyecto, aún a sabiendas de que tenía todos esos vicios de inconstitucionalidad. ¿Tú estabas ahí, Rubén? Claro, yo era el presidente de la Cámara. ¿Y del PLD? ¿Y del PLD? ¿Y entonces? Bueno, nosotros estábamos con una posición totalmente diferente. Los diputados que teníamos la orientación del presidente Leonel Fernández en el Congreso Nacional, nos opusimos total y absolutamente a la aprobación de un proyecto con todos esos vicios de inconstitucionalidad. ¿Y qué pasó al final? ¿Qué pasó? Al final se valieron de la mayoría que representó a el sector del gobierno en ese entonces y el PRM y aprobaron el proyecto. ¿Y qué pasó después? Que hoy tenemos un proyecto que ha tenido 18 actos de inconstitucionalidad sometidos ante el Tribunal Constitucional y ya el Tribunal Constitucional ha fallado como 14. Okay. Lo que significa que fue un tollo. Como que ciertamente... No ha servido. Eso fue un tollo, lo que hicimos. No, pero no ha servido. Okay. No sirvió, y no sirvió para nada. Ahora, el gobierno y desde el gobierno se está tratando de implementar
un proyecto con las mismas características. Yo quiero aquí dejar sentado claro que la Fuerza del Pueblo fijó una posición política. Fijó clara cuál es su posición respecto a ese proyecto. Y hemos establecido que nosotros, la memoria, Rubén, como partido, ¿qué es lo que quiere la Fuerza del Pueblo del proyecto? Nosotros queremos, primero, que ese proyecto sea aprobado, porque es un proyecto que inclusive viene como un mandato de la Constitución del 2010, lo que significa que el liderazgo de la Fuerza del Pueblo, comenzando con el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández, está de acuerdo con la ley de extinción. Lo que nosotros hemos planteado, que bajo ninguna circunstancia ese proyecto puede transgredir, puede oponerse a los mandamientos de la Constitución Dominicana. Y nosotros, la Fuerza del Pueblo, que nos hemos convertido en los guardianes de esa Constitución, bajo ninguna circunstancia vamos a apoyar y vamos a votar por ese mamotreto de proyecto de ley que hoy cursa en el Congreso y que nosotros decimos que es bueno, pero tiene que ser modificado. Ahora una cosa, Rubén, ustedes tuvieron toda la oportunidad desde el 2014 a la fecha, es más, desde el 2010, voy a dar ese pedazo, porque si es un mandato de la Constitución del 2010, llega el proyecto en el 14, óyeme, estamos en el 22, tuvieron toda la oportunidad de aprobarse también en el pasado. Mea culpa, estoy de acuerdo contigo, y no solamente eso, hay 85 leyes que manda la Constitución del 2010 que aún no se han conocido en el Congreso y se han aprobado. Dentro de ellas, por ejemplo, la ley de referendo. Y muchísimas más. Y recuérdate que nosotros, siendo presidente de la Cámara de Diputados, nos reunimos con un grupo de juristas prestigiosos de este país y con ellos acordamos crear todo ese manojo de leyes para someterlo a la Cámara de Diputados. Una comisión muy prestigiosa dirigida por el ex vicepresidente de la República, don Rafael Alburquerque. Y estuvo también la gente de Finju, tuvieron muchísimas personalidades. Y don Alburquerque fue en una actividad muy publicitada en ese momento y entregaron alrededor de 12 proyectos, los cuales inclusive muchos de ellos todavía están en el Congreso depositados, conociéndose en diferentes comisiones, porque nosotros los reintroducimos. De manera que nosotros hicimos, o tratamos de hacer, en el breve tiempo que estuvimos en la presidencia de la Cámara, de cumplir con ese requerimiento constitucional. Pero no se hizo. Ahora, tenemos el proyecto de extinción de dominio, y nosotros decimos que ¿por qué la prisa? ¿Por qué el gobierno quiere apresuradamente conocer un proyecto que el gobierno sabe a todas luces que es inconstitucional? Pero no es prisa, Rubén, pero que tiene mucho tiempo dando vueltas. Las correcciones que si quieren hacerlas, ¿verdad?, se harán y no tienen que requerir tanto tiempo porque los juristas han hecho las recomendaciones. No, pero yo estoy de acuerdo, lo podemos hacer esta mañana mismo. Inclusive lo podemos hacer ahora en comisión. Se aprobó en primera lectura en el Senado, va a segunda lectura. Ahora podemos perfectamente cubrir con esos actos de inconstitucionalidad que tiene el proyecto y darle el tratamiento real que merece y aprobarlo, porque en definitiva el país lo necesita. Todos estamos de acuerdo con el proyecto. El proyecto no tiene nada en particular que afecte a la clase política. El proyecto es la mejor herramienta que vamos a tener en términos jurídicos para poder establecer la lucha eficaz en contra del crimen organizado, que es su esencia, fundamental, y así como el crimen organizado, también la corrupción, de lo cual el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo han sido los que más han creado instrumentos jurídicos para la lucha en contra de la Constitución. No olvidemos de la corrupción. No olvidemos que fue en los gobiernos del presidente Leonel Fernández donde se hicieron todas las leyes en materia de persecución de la corrupción que hoy existe en la República Dominicana. No fue ningún otro gobierno. Este gobierno no ha creado un solo ordenamiento jurídico, ni ordenanza administrativa. Ahora que tú dices eso, Rubén, en contra de la corrupción. No ha sido suficiente las leyes porque se han seguido cometiendo actos de corrupción. Mira Entonces, los controles no han funcionado. Mira, Jacqueline, la corrupción desgraciadamente es un mal endémico en todas las sociedades. Y no solamente en la clase política, también en la clase empresarial.
Te voy a poner un ejemplo. Hoy estamos viendo muchos casos de corrupción que se están sometiendo ante los tribunales por la Procuraduría General de la República. Nosotros aplaudimos todos esos esfuerzos de transparencia y de lucha en contra de corrupción. Pero yo te voy a decir algo a ti. Si tú analizas la cantidad de políticos que hay involucrados y analizas los otros sectores, son mínimos. Ahí lo que están son los muchachitos de Loyola, son los muchachitos blanquitos de papi y mami. Los que están ahí metidos nunca han sido dirigentes políticos, salvo raras excepciones, uno o dos. La mayoría, en el último caso, ¿cuántos hay dirigentes políticos ahí? Ni uno. Ni uno. Ninguno son dirigentes políticos. Porque ni el mismo Jean Alain, que es uno de los implicados más importantes en ese caso, no estoy sancionando su culpabilidad o inocencia, porque no me corresponde a mí, eso le corresponde a los jueces, no es miembro, ni siquiera de larga data de un partido político. Entró de última hora, valiéndose inclusive de su condición de funcionario de importancia del gobierno en ese entonces. De manera que la corrupción, que es una plaga que hay que exterminar de las sociedades en sentido general, no es atributo única y exclusivamente de los partidos políticos, ni de los políticos, es muy por el contrario. Y tú buscas todos esos expedientes, como te dije anteriormente, verás que lo que menos hay son políticos. Rubén, ¿cuáles son los aportes que ha hecho la Fuerza del Pueblo en términos legislativos en el Congreso Nacional en este periodo, en lo que va? La mayoría. Nosotros hemos estado al pie y nuestros legisladores han estado al pie del cañón sometiendo proyectos importantes para la nación en diferentes áreas. Y nosotros como partido político hemos estado siempre al lado de todos los proyectos que propendan a mejorar la vida del pueblo dominicano. No hemos estado opuestos ni miramos ni siquiera los colores de los proyectos del partido cuando los someten. Apoyamos todos aquellos proyectos que estén enmarcados en el beneficio de la sociedad dominicana, incluido del gobierno. Y quiero resaltar la actitud asumida por la Fuerza del Pueblo a la hora de aprobarle a este gobierno los préstamos y las leyes necesarias para combatir el tema que tiene que ver con el COVID-19. Nosotros lo aprobamos en ese momento porque entendíamos que era de utilidad. Hoy no lo estamos apoyando porque vemos que es una fiesta de dilapidation que tiene, de dilapidar los fondos públicos del país de una manera alegre. Hoy no estamos en esa misma tesitura porque el gobierno realmente no ha podido darle respuesta al país de la crisis que tenemos social, pero también de la económica, fundamentalmente. Hoy hay una crisis sin precedentes en nuestro país y tú crees que lo que está pasando aquí es poquito. Pero aquí hay un desorden tan grande que vamos a comenzar por un hecho tan sencillo como es cobrarle la luz a los y las dominicanas. Cobrar la energía eléctrica se ha convertido en el malestar más grande, la inflación más grande que hoy estamos viviendo los dominicanos. Ya no es el pasar de comprar un huevo a 3 y 4 pesos a 10 y a 12 y comprar un pan de 3 pesos hoy a 8 y a 10 y comprar un galón de aceite que estaba anteriormente en 146 pesos y hoy cuesta 600. No, ya esa no es la inflación más grande. La inflación más grande la estamos recibiendo todos los meses en todos los hogares de la República Dominicana cuando lo vemos que no han aumentado la energía eléctrica en algunos casos de un 200%. Aquí hay hogares y empresas y negocios que tienen pagando, por ejemplo, 10,000 pesos de luz mensualmente durante toda una época. Y de repente, a partir de noviembre pasado, del año pasado para acá, de esos 900 pesos o 10,000 pesos, hoy están pagando hasta 30,000. Es un aumento de un 200%. Algo inaudito, lo que significa que no están leyendo, lo que significa que no están haciendo absolutamente nada. Por lo que nosotros le decimos al director de EDESUR, de EDENORTE y de EDEESTE, que ellos fracasaron en sus funciones y que deben renunciar por incapaces, por ineficientes y sobre todo por convertir el control de un aire acondicionado o el enchufle de una nevera en un objeto que no se le podrá poner la mano en la casa. De lujo en la casa. Es un objeto de lujo.
Es decir, esto es un gobierno que no calcula, esto es un gobierno de ineficiente. Da pena que el presidente Luis Abinader, a quien le atribuyo, como muchos dominicanos, deseo de hacer cosas bien hechas y posiciones inclusive hasta correctas, pero deficiente como más todos sus funcionarios, por lo que realmente nosotros estamos atravesando hoy por una situación altamente calamitosa y peligrosa, porque a su vez también esto puede desencadenar en un momento determinado una serie de protestas a nivel nacional que no lo queremos nosotros ninguno, porque nadie quiere un trastorno de la vida social, democrática y de tranquilidad que hoy vive nuestro país. Bueno, Rubén, de eso vamos a precisar algunas cositas, porque la Fuerza del Pueblo estuvo en la firma del Pacto Eléctrico. Y hoy tenemos en la prensa declaraciones del licenciado Milton Morrison, quien es el gerente de EDESUR, y él dice que el presidente de su partido, Leonel Fernández, debe ser más serio, porque firmaron ese acuerdo, ese pacto eléctrico, y entonces hoy están criticando esos ajustes en la tarifa. Así es que vamos a hablar un chin de eso para después hablar de política. En breve regresamos con nuestro invitado, el licenciado Rubén Maldonado. Bueno, señores, porque hay que presentar las dos caras, ¿verdad? Y oír todas las campanas. Nos acompaña esta mañana el licenciado Rubén Maldonado, vocero de los diputados de la Fuerza del Pueblo en la Cámara Baja. Y justamente antes de la pausa, bueno, Rubén estaba criticando el tema del alza de la tarifa eléctrica, que es un escándalo realmente. Y decía que hoy hay declaraciones de Milton Morrison diciendo que el PRM firmó, la Fuerza del Pueblo firmó el pacto eléctrico que contempla esos aumentos de tarifa. Entonces que hay que ser más serio en ese tema. Sí. Entonces, Rubén, ¿cuál es la situación? Sí, es verdad. Nosotros firmamos el pacto eléctrico. Pero lo que tiene que ser serio es su planteamiento, ¿verdad? El que ha faltado a seriedad es Morrison y todos los administradores de la EDES. Porque el pacto eléctrico en ninguna de sus partes establece y dice que a los dominicanos le iban a cargar un 200% en su tarifa eléctrica en tan solo 5 meses, como ha sucedido con el caso de la mayoría de las facturas de los hogares dominicanos. Y si vamos a hablar de seriedad, lo que no es seriedad es usted robarle el dinero del pueblo dominicano a través de una factura que usted le manda todos los meses, valiéndose del poder de la fuerza pública para cortarle la luz si no pagan. A lo que pagan. A lo que pagan, porque lo que no pagan no le hace nada. Lo que no es serio es usted no cumplir con sus funciones y con la labor que a usted le encomendaron cuando lo nombraron en esa posición y utilizar esa posición para usted sacarle vulgar y vilmente el dinero de los bolsillos al pueblo dominicano de una manera fraudulenta. Porque hoy se han variado los papeles. Antes, lo que usted veía en la sociedad dominicana era que se hacían fraude para variar, para robarse la energía. Hoy es todo lo contrario. Ahora es lo que vende la energía, que le roban al pueblo dominicano sus recursos de los bolsillos. Porque ¿cómo usted me va a decir a mí que en el caso de cualquier ciudadano, para no hablar de primera persona, que puedo perfectamente explicarlo ahora y demostrarlo, que un dominicano tenga una factura de 5,000 pesos, por ejemplo, en noviembre pasado, y hoy esa misma factura está en 15,000? ¿Qué significa eso? O en 24,000, como el caso de una amiga tuya que yo te estaba diciendo. Ah, de una farmacéutica, que pagaba 9,000 pesos y hoy está pagando 24,000 pesos. Pero en 2 meses. meses después, en 2 meses. No, en 2 meses. En 2 meses le subió a 24. Entonces tú vas a decir, lleva el tema a la EDES y lo que ellos te dicen a ti es que paga como quiera y después vamos a investigar. Y después la investigación arroja. No, eso está todo bien. Eso sí es robo. Eso sí es poco serio. Y nosotros firmamos ese pacto. Es cierto. Pero lo que nosotros firmamos fue un pacto que decía que la tarifa se iba a revisar periódicamente, pero no que la iban a aumentar. No, revisar no significa bajo ninguna circunstancia aumentar. Pero también esa firma de ese pacto decía que ustedes estaban en la obligación de disminuir las pérdidas
Y sin embargo, la ineficiencia de ustedes, y es a Morrison que me estoy refiriendo, porque él fue que se refirió a nosotros como partido y al presidente Leonel Fernández. Ustedes, de 18% que estaba la pérdida, de 28, está en 42. Eso es ineficiencia. Pero ustedes dijeron también que iban a bajar la nómina, que iban a llevar la nómina a su estado más bajo, y resulta que están pagando mucho más de lo que se pagaba anteriormente. Han aumentado los salarios, ha aumentado la cantidad de empleados y por ende, en consecuencia, ha aumentado la nómina. Entonces, los ineficientes son ustedes. Y los que no han sido serios son ustedes. Nosotros firmamos un pacto, pero ese pacto en ningún lugar establece ni dice que era para que ustedes les roben el dinero a los dominicanos a través de una factura por consumo de energía eléctrica, como le están haciendo hasta el día de hoy. Rubén, dice un amigo televidente que acaba de escribirme que está siendo muy negativo y que tú no le reconoces nada bueno al gobierno. Pues si no tiene nada bueno. ¿Qué bueno tiene este gobierno? No, muchas cosas buenas. Yo, por ejemplo, te puedo decir que tiene funcionarios maravillosos que están haciendo una labor loable. Por ejemplo, tú analizas al actual director de aduana, Yayo Salobatón, y ese muchacho está haciendo una labor eficiente, buena, comunicativa, y hay otros funcionarios también. Por ejemplo, el manejo del gobierno en el tema del COVID, con el tema de la vacuna, naturalmente bajo las observaciones que de la Fuerza del Pueblo también le hicimos, y fue correcto y positivo. Pero mira, nosotros aplaudimos eso. Y lo que yo acabo de mencionar del crecimiento de la zona franca, ¿qué opinión? Pero es que eso tiene un componente internacional. La zona franca han subido no porque somos eficientes aquí en República Dominicana. La zona franca han subido porque el mundo estaba cerrado, Estados Unidos estaba cerrado por los años, abrió, hay un consumo desmedido y ese consumo requiere manufactura, que requiere mercancía. Y esa mercancía se fabrica en la zona franca. Es lógico que crezca. No es por una pero política. Vinieron aquí, no a otro país, Rubén. Es decir, algo tenemos bueno que ha venido aquí. Donde quiera que hay zona franca, ha crecido. Donde quiera, ¿por qué China ha crecido de una manera extraordinaria la venta en este año? Porque el mundo estaba cerrado. Teníamos 2 años. Y lo que hay, con todo este dinero que se dio fundamentalmente en los Estados Unidos, la demanda ha sido un escándalo. Y es lógico que si tú estás usando mucha ropa y aquí produzcan ropa en la zona franca, pues importen más ropa y fabriquen más. Pero eso no es porque el gobierno dominicano ha sido tan inteligente y tan capaz que ha logrado... No, eso sucede porque hay una buena demanda. ¿Y el turismo? Igual, el mundo estaba cerrado, nadie estaba saliendo, y como nadie estaba saliendo, nadie venía, se abrían las puertas. No han hecho una buena... El gobierno no ha hecho una buna gestión en turismo, que fue reconocido hasta internacionalmente. Mira, que hayas hecho lo que tiene que hacer, porque también es que nosotros también nos hemos acostumbrado a aplaudir a aquel que cumple con lo que tiene que cumplir. Eso es como un niño tuyo, que pasa de curso y que tú le haces una fiesta para celebración. Usted no tiene que hacer una fiesta a un niño por celebración por eso. Es que usted lo mandó a la escuela fue para que pase de curso. Ese era su deber. Para eso es que está estudiando. Y eso no debe, pasaste, excelente, usted cumplió con su deber. Rubén, este gobierno tiene que cumplir con su deber. Esos son atributos que el gobierno se está dando que no le corresponden. ¿O acaso las playas dominicanas están hoy en nuestro suelo por obra y gracia y nuestras montañas y nuestro calor humano por obra y gracia de que el PRM decidió... Dice una distinguida televidente, dice, ¿cuánta negatividad? Díselo. No hay mucha negatividad, es sinceridad. No confundamos la sinceridad con la negatividad. Es sinceridad, es explicando al pueblo dominicano la realidad, porque cuando ellos van al gobierno no hay problema. Ahora hay una cosa, Rubén, si es todo tan negativo, tan mal, ¿cómo es que el gobierno mantiene las simpatías y el presidente las simpatías que tiene según encuestas? ¿Pero cuál encuesta, Jacqueline? Bueno, porque todas las encuestas que yo veo... Pero yo veo análisis de distinguidos sociólogos que apuntan a que el presidente Abinader tiene muy buena valoración. Lo que tienen un cheque en el gobierno. ¿Cómo? Todos hablan así. Pero todas aquellas encuestas que se han hecho en República Dominicana, ordenadas,
por sectores Pero económicos. hay que ver la que hacen ustedes. No, te estoy hablando del sector económico. La que nosotros hacemos la cogemos para nuestro consumo y no salen a la calle. Ah. Todas las encuestas que se han hecho, lo que dice aquí, que hay un franco deterioro del gobierno dominicano en todos los aspectos. En todos los aspectos. Pero la gente está tranquila. No, porque este es un país democrático. Este país democrático, este país No han marchado ni ya nada se de eso. acostumbró a que los malos gobiernos lo saca cuando llegue la hora, cada 4 años. Por eso tú ves hoy que esas mismas encuestas, Es decir, cuando se que a este compara gobierno en el 24 lo van a sacar. de calle, cuando se comparan con Leonel Fernández, es un empate técnico que hay. Pero eso era Voz Populi. Esa es la realidad de hoy en día. Tú analizas todos los números de las diferentes problemáticas de las encuestas. Y como vamos a la criminalidad, 70% te dice que está mal. Cuando vamos a la inflación, 85% te dice que eso es fatal. Cuando vamos a todos los aspectos, al tema de la energía eléctrica, ya eso no se puede. Esa es una bomba. Entonces, hay una situación de verdadera desorden desde el gobierno que ha provocado los niveles de insatisfacción. Así es. Sí, así mismo es. De manera que nosotros, como partido, apostamos a que desde el gobierno se hagan las cosas bien hechas. Nosotros no queremos que se hagan mal hechas. ¿Y qué posibilidades tiene Leonel y la fuerza del pueblo de que sea el cambio en el 24, Rubén? Porque algunos dicen de que si gana Leonel eso es un retroceso, que no podemos volver para atrás y que Leonel lo que está prometiendo ahora debió hacerlo cuando él fue presidente. Pero lo hicimos todo. Luces nada más y las sombritas. Muchas cosas hicimos, naturalmente. Hubieron otras cosas que no pudimos hacer. Por eso tenemos que volver. ¿Para qué? ¿Para corregir? No, para corregir nada. Es para reivindicarse, como que, ay, lo pude haber hecho mejor, déjame ver si ahora me dan el chance. Lo que pasa es que hay tareas inconclusas. Desgraciadamente, el pueblo dominicano todavía sigue adoleciendo de muchas necesidades, de muchas cosas. Y para eso es que Leonel vuelve. Y mucho más en momentos de crisis. El único presidente que hemos tenido nosotros que ha sabido enfrentar todas y cada una de las crisis que se le han presentado se llama Leonel Fernández. ¿Tenemos tiempo de analizarlo? Vamos a analizarla brevemente, en 2 minutos. Dime. Vamos a ver. Por ejemplo, Leonel Fernández llega al gobierno en el 96. No hablemos del periodo 96-2000, porque eso fue un periodo maravilloso. No, y Balaguer dijo que le dejó el avión en el aire. Y lo reconocemos y aprovechó esa coyuntura. Es decir, no hubo que despegar ni buscar combustible en el aire. Y cambiamos a la República Dominicana en esos 4 años. Pero cuando vuelve en el 2004, lo encontramos inmersa el país en una crisis tan grave de inflación y de desastre bancario de todos los órdenes, con el dólar al 60 por 1, de 27 que estaba cuando Leonel se entregó al gobierno. Cuando él llega, tú ibas a un supermercado o tú ibas a una farmacia y comprabas un artículo hoy en la mañana en 500 pesos y tú volvías ese mismo artículo a comprarlo en la tarde y estaba en 1.500. A ese nivel estamos en República Dominicana. Peor que en Venezuela, peor que en Brasil, peor que cualquier país de Sudamérica. Llega Leonel Fernández, gana las elecciones y ganando las elecciones, a los 2 meses tuvieron que parar el dólar de lo bajito que estaba. De 60 bajó a 27. ¿Eso fue manipulado? ¿Eso era por la confianza? No, correctas aplicaciones de medidas económicas y ese fenómeno que tú acabas de señalar. Confianza. El pueblo dominicano, los sectores de inversión, tanto criollos como extranjeros, cogieron confianza en el país y volvieron a República Dominicana porque entendieron que un verdadero estadista había cogido la rienda del Estado. Pero, ¿y la crisis del 2007-2008? Que todas las grandes economías del globo terráqueo cayeron, fracasaron. Pero no es una ni dos, toda Europa por completo. Completo Europa. Lo mismo Estados Unidos. Sin embargo, en República Dominicana, con Leonel Fernández al timón del mando del Estado Dominicano, sobrepasó todos esos ventanales y supo llevar el barco a puerto seguro con una economía estable, de crecimiento de un 10% permanentemente, mientras en otros países era decreciendo todos los países en sentido general. Eso se llama, ¿sabe qué? Conocimiento, experiencia. Y ese conocimiento, esa experiencia que exhibe Leonel Fernández
es la que el pueblo dominicano está reclamando en este momento de crisis. Este es un momento de crisis, pero dicen, tanto nacional como internacional. Rubén, y a lo que dicen, ay, si Leonel viene, va a venir con la misma gente, que algunos que fueron acusados de corrupción, y hacen un gabinete que está circulando por ahí, que la gente se preocupa. Un gabinete que está metido a mí. Yo nunca en la vida hemos administrado nada. Pusieron muchísima gente ahí en el gabinete. Ahí está Doña Lía, muchísima gente ahí. Entonces, como que dicen que ya esa gente está quemado, que para qué, mira, que si eso es lo que viene, que no, que... ¿Cuál es la cosa? Mira, yo te voy a decir la verdad. El gabinete de Leonel lo va a formar Leonel Fernández. Y los que estamos alrededor del presidente Leonel Fernández no estamos detrás de un puesto en el gabinete. Y te lo digo por mi persona. Yo no pretendo ser candidato a diputado, tengo demasiados años ya en esa tarea. ¿Cuántos años, Rubén? Tengo 22, tengo 5 periodos consecutivos. Sin embargo, yo te digo a ti que lo que menos me interesa a mí, y a lo que menos atención le pongo, es el miembro de un gabinete. Porque en definitiva, yo estoy haciendo esta tarea política porque creo en Leonel Fernández y creo en mi país. Todo lo que yo tengo está aquí. Yo no tengo nada fuera del país. Todo lo que yo tengo lo tengo aquí y me lo he ganado con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Entonces yo tengo que trabajar y seguir luchando porque mi país cada día siga progresando y siga avanzando. Y yo veo, en el único hombre que yo veo, que está en capacidad de poder ensanchar y seguir ensanchando el porvenir de desarrollo, de progreso, de paz y tranquilidad de República Dominicana. Es Leonel Fernández. Aquí hay un vacío. Aquí no hay otro líder político en este momento que pueda garantizarle al pueblo dominicano más tranquilidad, más progreso, más desarrollo y sobre todo, más paz emocional. El pueblo dominicano ha perdido la paz emocional porque se duerma todos los días preocupado y a cómo me va a amanecer mañana la comida y a de cuánto me va a llegar la factura eléctrica pasado mañana. Esa paz solamente puede garantizarse la Leonel Fernández, porque con las sabias políticas económicas y de Estado que toma, logra ese bienestar para el pueblo dominicano. Y por eso las encuestas hoy, todos le están dando un 40% de aceptación. Bueno, de intención de voto. Rubén, ha sido un placer conversar contigo otra vez. Vamos a seguir hablando, un chismado. Sí, la próxima vez. Y después vamos a hablar de Samaná, ¿eh? Samaná, mi provincia. Tu provincia. Muchísimas gracias, Rubén. Señores, vamos a una pausa y retornamos con la rectita final ya del programa en el día de hoy.